Pues bienvenidas y bienvenidos. La verdad que bueno, me gustaría poder decir otra cosa, ¿no? Estaba aquí hablando con una compañera que está aquí en directo para la presentación y bueno, pues que se ha quedado ahí muy cerquita y que la verdad que es una pena. Eh, Sí, sí, es una pena, ¿no? Porque después de quedarse tan cerquita y haber hecho tanto esfuerzo, llega un momento donde una y uno dice, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Merece la pena seguir intentándolo o no merece la pena seguir intentándolo? Bueno, pues yo creo que sí que merece la pena seguir intentándolo y sobre todo os hablo no solo de lo que es mi experiencia, sino de la experiencia, pues básicamente de la mayoría de las personas eh, pues que se han presentado al examen y que están haciendo la residencia, ¿no? Pues bueno, pues fijaos, esta mañana, ¿no? Estaba hablando, pues eso, he coincidido con 4 residentes que digo, en fin, casi con la mitad, ¿no? Y bueno, pues más o menos han seguido recorridos distintos, hay personas que han estado un par de años, 3, hay alguien que lo ha aprobado a la primera, pero bueno, lo más habitual es necesitar más de una convocatoria, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando una persona ya se ha presentado al examen del PIR y está ahí más o menos, que se ha quedado como muy cerca, una de las cosas que nos hemos encontrado desde hace mucho tiempo es que volver a hacer un curso estándar para prepararse el examen del PIR, aparte de ser poco práctico, es agotador y lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando alguien ya se ha presentado y ha hecho un curso largo, tiene un manejo de la materia donde no es tanto a veces ver muchos contenidos nuevos, sino sobre todo afianzar muchos contenidos, ver cuáles son los conceptos donde se suele fallar y ver algunas actualizaciones, ¿no? A ver, os voy a contar cuáles son los objetivos fundamentales de lo que es un curso como este curso REPIR, cómo está pensado, ¿vale? A quién va dirigido, que es pues aquellas personas, ahora os contaré, pues que ya se han presentado y que, Mar, ¿puedo utilizarte un poco de ejemplo? Sí, bueno, es que estoy aquí hablando, es que a Mar, no lo sé si lo va a hacer, a lo mejor luego dice, mira, yo paso del curso, pero sí, pero es que la situación yo creo que ideal, entre comillas, para hacer un curso, pues Mar, que se ha quedado a 200 y poco, donde es una cuestión de 4 o 5 preguntas y que es cierto que si hubieras tenido suerte, que es que ya todo lo pasado, pues con un poco de suerte, porque a veces son esas dudas de último momento, pues estaría dentro, ¿no? Y la que es cierta. Y Mar en ese momento, pues ¿qué es lo que le va a pasar? Ahora no, porque luego tiene que pasar un poco de tiempo y dentro de unos años, pues estas preguntas que son como imágenes parásitas, ¿no? Que vienen a la cabeza, ¿no? Y uno dice, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues se empezarán a ver de forma distinta. A ver, os voy a contar pues cómo es el curso REPIR, cómo está organizado, ¿vale? Luego también contamos con una compañera que el año pasado hizo el curso REPIR, el anterior hizo el curso de marzo, se quedó más o menos a las puertas y este año ha hecho el curso REPIR y ha sacado plaza. Alba Monfil, ¿vale? Así que y os puede contar, porque, bueno, Alba, aprovecho para darte la enhorabuena, ¿vale? Aunque no nos hemos visto, yo no estuve en la reunión de aprobados y, bueno, pues con Alba no es que haya hablado, porque como ha sido todo online, pero bueno, como tenemos el foro y las preguntas y todas estas cosas, pues sí que hacía algunas preguntas. Alba, me alegro un montón y sobre todo, bueno, pues ella os contará después su experiencia, ¿no? Porque a veces, bueno, yo creo que lo que más trabajábamos, y no, Alba, sí que recuerdo que en todas las tutorías que luego hacíamos, ¿no? De las preguntas y tal, pues sí que las utilizaba. ¿Qué es lo que aporta el curso? ¿Vale? Lo que yo creo que puede aportar y luego, bueno, algunas de las herramientas que yo creo que habría que utilizar. Fijaos, dentro de lo que es la organización de estudio, yo creo que la tarea fundamental, después de haber hecho el examen, hay que darse un tiempo de descanso. Quizá el tiempo todavía no sea suficiente. Y si alguien no ha descansado suficientemente bien, ponerse a estudiar es un error. Es un error. Tened en cuenta que hay tiempo suficiente para preparar el examen con garantías, que no partís de cero. Afortunadamente, habéis trabajado mucho, tenéis una situación donde acercarse o aumentar los errores, aumentar los aciertos y disminuir los errores es el objetivo fundamental,
pero hay que empezar con ganas y habiendo descansado muy bien, ¿no? Os decía ahí, fijaos, a mí esta frase me gusta mucho, a veces la pongo cuando hablo de organización de estudio, la formulación de un problema es más importante que su solución. Porque uno de los problemas es que después de esta sensación pues de malestar, pues de rabia, de tristeza, de enfado, de vacío, de pues lo que se pasa, ¿no? Después de estas cosas, fijaos. A mí esto no me ha pasado, pero yo tuve sensaciones muy parecidas cuando yo me presenté al examen. Porque yo me presenté al examen y me parecía que me había salido tan mal que cuando salió la plantilla provisional de respuestas o de resultados, en aquella época yo ya estaba haciendo un curso de técnico informático para dedicarme a otra cosa porque, en fin, y ni siquiera había salido la plantilla, ¿no? Pero diciendo, joder, que había fallado, que no para dar las vueltas y luego, sin embargo, pues sí que estaba dentro, ¿vale? Entonces, a ver, la formulación. Yo creo que hay que hacer una buena planificación de estudio. Y de los tiempos de estudio, teniendo en cuenta que habría que dar un mínimo, yo creo que hay que dar un mínimo de 3 vueltas, ¿vale? Más el curso intensivo. Y ahora os cuento algunas de las cosas que a mí se me ocurren que son importantes, ¿vale? A ver, el curso como tal, lo que es el curso REPIR, el apuntarse al curso REPIR tiene 2 vueltas de contenidos, ¿vale? Una primera vuelta que son 14 sesiones. Evidentemente, aquellas personas que habéis estado en un curso largo, pues por ejemplo, cuando habéis ido a psicopatología hemos tenido 3 tardes, vamos más o menos despacio, aunque cuando uno escucha parece al principio que va rápido, pero bueno, es un ritmo más o menos asequible. Pues por ejemplo, para que os hagáis una idea, psicopatología en la primera vuelta es solo una tarde, que son 4 horas, donde en esas 4 horas, ¿qué es lo que hacemos? Lo intentamos enfocar en esta primera vuelta, pues como si fuera un estudio repaso. Trabajar lo que son esquemas fundamentales, cuáles son los conceptos nuevos, qué cosas han podido caer en el examen, qué cosas pueden caer, los conceptos complejos y dónde solemos fallar, ¿vale? Y sobre todo, si hay alguna cosa de actualización o alguna cosa que sea importante o que sea relevante, pues siempre intentamos también poder verla. Y luego en la segunda vuelta lo que hacemos es trabajar fundamentalmente a través de preguntas, ¿vale? A través de preguntas, la segunda vuelta, si en la primera para todas las áreas tenemos 14 sesiones, pues tened en cuenta que en la segunda vuelta, al ser 8 sesiones, todas son compartidas. Psicopatología tenemos solo 2 horas que compartimos con evaluación. El calendario está prácticamente ya por dejarlo cerrado, estamos ajustándolo, donde en esa segunda vuelta de lo que es el curso REPIR nos centramos en preguntas de convocatoria principalmente. Preguntas. Una de las partes fundamentales en la planificación de estudio tiene que ver con el trabajo de las preguntas de todas las convocatorias previas. Las convocatorias previas y el CEDEXAM a mí me parece que es una herramienta fundamental para estudiar porque además te permite repensar los conceptos, contestar de forma distinta, hacer muchísimas preguntas. En el curso REPIR, además, luego tenéis el curso de repaso de septiembre-noviembre, que bueno, eso también te mete ahí un poco luego de vidilla, y el curso de tratamientos, que va en septiembre. Fijaos, una de las cosas que yo creo que ocurre es que el hecho de, el problema, cuando alguien ya está estudiando, volver a estudiar con los mismos materiales y de la misma forma es un poco tedioso o aburrido, lo que yo creo que es que en la primera vuelta es el momento donde hay que aprovechar para intentar estudiar y ver cosas que quizá quedaron un poco más flojas en la preparación anterior. Y si quizá haya que leer a lo mejor algún capítulo de algún manual de los que tenéis en la biblioteca o cualquier cosa, es en la primera vuelta. La primera vuelta que no sea simplemente volver a estudiar lo ya estudiado, lo ya repasado, etcétera. Y si nos sobra tiempo y podemos leer alguna cosa complementaria, estaría estupendo. O verse detenidamente todas las clases o todas las cosas que no hicimos o que no hicisteis, que no dio tiempo a hacer en alguno de los cursos anteriores, ¿vale? Yo creo que todo esto sería un poco lo que ofrece el curso, vamos a ver, el curso REPIR, ¿vale? A ver, ¿qué es lo que ocurre? Que luego tenemos aquí un poco, pues, cuál es la situación personal de cada uno, ¿no? En donde uno dice, vamos a ver que quito esto para que lo pueda ver bien. Aquí lo tenéis. A ver, disculpad un momentín. Vale, ¿no? Uno dice, vamos a ver, hay un momento que es muy complicado, que tiene que ver con esta primera parte y es decidir cómo voy a volver a preparar. Fijaos, aquellas personas que como Mar os habéis quedado muy cerca, antes os decía que se puede estudiar durante 3 vueltas. Hay otra opción que han seguido muchas personas y que tampoco es una opción a descartar. Y es que en la primera mitad del año o en la primera preparación quizá no haya que dedicarse en exclusiva. Porque si alguien tiene algún trabajo,
alguna ocupación de unas horas y te permite dedicarle 3-4 horas de estudio al día, más o menos, casi todos los días de la semana, quizá merezca la pena en esta primera vuelta no dedicarnos por completo al estudio, sino mantenerlo con otra actividad. Si lo tenéis, yo no descartaría poder mantenerlo, o si tenéis la posibilidad de hacer alguna otra cosa, pues porque a veces cuando tenemos menos tiempo objetivo de estudio, se aprovecha un poquito más y porque no nos fundimos tanto, porque es que la situación de estar estudiando con el examen a tantos meses vista es una situación de fatiga pues bastante importante. Yo lo que sí que intentaría hacer es coger cualquiera de las planificaciones que tenéis colgadas en la web, es decir, e intentar ver cómo son las clases y ver cuándo tengo primera vuelta, descanso, segunda vuelta, descanso, tercera vuelta y luego repaso, ¿no? Yo sí que intentaría, ¿vale? Eso hay que hacerlo y hay que dejarlo por escrito, ¿vale? Ya sabéis que las planificaciones a veces que hay de estudio y que os proponemos son muy exigentes. Es que si no fueran exigentes, entonces al final yo creo que pierden valor. Esto es como cuando alguien está entrenando pues, para una carrera de 10 kilómetros y entrena corriendo 7. Pues al final puede ser que lo hagas bien o puede ser que en el kilómetro 8 te quedes fundido, te quedes fundida, ¿vale? Entonces, bueno, tenéis distintas propuestas. Yo creo que mínimo 3 vueltas y aquellas personas que tenéis alguna otra cosa o que estáis algún trabajo, algo media jornada, incluso jornada completa, yo me plantearé que quizás de aquí hasta verano se puede mantener sin ningún problema, ¿vale? Bueno, entonces tenemos, a la hora de estudiar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues fijaos, una de las cosas más importantes, a ver, en la planificación, hay algunas personas que están escuchando 3 vueltas y encima ha dicho, ¿cómo ha dicho? Lo de no dejar de trabajar y ha dicho, ¿de dónde salen las horas? ¿Dónde salen las vueltas? A ver, fijaos, cuando hablamos de 3 vueltas, hay personas que por la forma que tienen de estudiar o que tenemos de estudiar, dicen, yo es que dar vueltas tan rápido, a mí esto a veces como que prefiero ir más despacio, ir asimilando, y lo que va ocurriendo es que en lugar de 3 vueltas, lo que hacen es incluir 2 vueltas. Alargan la primera vuelta, pero cuando se alarga la primera vuelta, yo creo que una cosa muy importante es que cuando uno lleva un mes más o menos de curso, siempre al final de la semana tiene que haber un día o dos de repaso de las asignaturas vistas hace tiempo. Una de las cosas que aumenta significativamente el número de aciertos y disminuye el número de errores es introducir múltiples repasos. Si os dais cuenta, la metodología de todos los cursos básicamente es introducir múltiples repasos a distintos niveles. Es decir, porque si uno no repasa, si no va actualizándose, es muy fácil que haya cosas que nos bailen. Por eso los simulacros cuando empiezan con todo, no empiezan con lo que hemos visto y uno dice, ya, pero es que es la forma de ir entrenando. Porque además os habéis dado cuenta que muchas veces hay cosas que habíamos estudiado, que tenéis en vuestro bagaje de la universidad, del máster, del doctorado, de lo que sea, que son cosas que son útiles y que sirven, ¿vale? Entonces, habitualmente, cuando estamos ya en el curso REPIR, estamos entre la segunda y la vez o la tercera vez que nos presentamos. Entonces, bueno, a veces el número de vueltas, al principio, la primera convocatoria pueden ser 2. Yo creo que cuando ya hemos estudiado, la agilidad para dar 3 vueltas, digo, yo creo que es mucho mayor. La primera vuelta, la mayoría ya tenéis hecho una primera vuelta, entonces la primera vuelta son esquemas conceptuales, los conceptos, y habría que intentar yo en esta primera vuelta, en las personas que ya os habéis presentado al examen, a ver qué nos cuenta luego Alba, a ver qué ha hecho. Igual luego Alba dice, no he hecho nada de lo que está diciendo José Luis, también me parece bien. Pero una de las cosas que en la primera vuelta, cuando os decía poder estudiar o leer alguna cosa con bibliografía que no nos haya quedado muy clara, cualquier cosa, y poder hacer pequeñas tarjetas de estudio de conceptos fundamentales. ¿Vale? Una de las cosas, con esto de las tarjetas, CEDEXAM es una herramienta estupenda, pero hay que trabajar y tener muy claro 2 cosas que tienen que ver con convocatorias previas y simulacros y la técnica o la estrategia del examen. Yo creo que una forma que hay que empezar ya de todas las preguntas de convocatorias es cada vez que uno coge y hace una convocatoria, aquellas preguntas, esto lo he comentado muchas veces en clase, que uno falla, ¿no? Por ejemplo, de área de básica, área de experimental o de biología, empezar a hacer materiales de repaso, donde uno copia el enunciado y la respuesta correcta. Esos son conceptos que luego nos permiten repasar de forma muy rápida.
¿Qué es lo que ocurre? Pues que aquí lo que decíamos, ¿no? Pues fijaos, y lo vimos en el tema, ¿no? De psicopatología, la afectividad y regulación emocional. Pues hay una estrategia fundamental. Bueno, aquí dos estrategias fundamentales que tenemos que empezar a utilizar y a cuidarnos. Una tiene que ver con tolerar las emociones negativas, ¿no? Que es una de las habilidades que más tiene que ver con nuestra salud mental, ¿vale? Para tolerar esto, porque a veces estudiar es muy placentero, pero a veces es muy exigente. Para eso es fundamental también seguir cuidarse, ¿vale? Dedicarse en exclusiva a estudiar sin tener un espacio de ocio, de aficiones, de salir o de lo que sea, o de desconectar, de pasear a la mascota o lo que sea, es muy peligroso. Mínimo un día de descanso a la semana, ¿vale? No plantearse mínimo un día de descanso a la semana, y ahora al principio si es un día y medio yo creo que mucho mejor, ¿vale? Eso sí que sería fundamental. Y luego la otra tiene que ver con la flexibilidad en la organización de estudio, donde, bueno, pues cuando uno empieza a coger ritmo, pues muchas veces, a veces se adelanta, a veces se atasca y habrá que cambiar. En la organización de estudio de la semana, una de las cosas que yo sí que creo que es importante es, sobre todo, introducir al final de la semana un cambio de rutina en el estudio. Los días habitualmente de un estudio más intenso son los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, repasos, preguntas de CEDEXAM, lectura de materiales complementarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, aquellas personas que dicen, yo es que si no lo voy repasando todo y tal, se acercarán más a las 2 vueltas. Aquellas personas en donde no introducen los repasos estarán más cerca de las 3 vueltas. Yo, fijaos, os diría que hay que dar las 3 vueltas con repasos, ¿vale? Introduciéndolas al final. Sobre todo cuando alguien ya, bueno, pues cuando habéis estado en el curso Repeat. Ya sabéis que este año, además, una de las cosas que tenemos es, bueno, aunque probablemente se vaya a publicar el DSM-5 texto revisado, ¿vale? Uno dice, no, estas noticias no. El Entonces, bueno, el DSM-5 texto revisado no tiene prácticamente ningún cambio de criterios, tiene algún trastorno nuevo que se aproxima a la CIA 11, como el trastorno por duelo complejo, duelo prolongado, pero que son muy similares, no hay ningún cambio importante, ¿vale? De todas formas, tenemos materiales actualizados, ¿vale? Aquellas personas que ya tenéis muy trabajados vuestros materiales previos, pues bueno, pues uno puede coger algunas cosas que son las cosas nuevas, pero fundamentalmente trabajar con las cosas que ya tenéis, ¿vale? Ahora le preguntamos a Alba cómo lo ha hecho, ¿vale? Fundamental, hay que descansar mínimo un día a la semana. Todas las residentes, todos los residentes coinciden en lo mismo. Aquellas personas que han estado 1 año, 2 años, 3 años, 4 años para preparar los años que sean, todos coinciden. No conozco a nadie que diga, creo que no me ha merecido la pena. Todo el mundo sí que coincide en que ha merecido muchísimo la pena. Yo sí que os lo digo, que merece mucho la pena. Luego, la residencia es una situación donde suceden muchas cosas, uno aprende mucho, sigue con mucha formación práctica, hay muchísimas posibilidades de todo. De hecho, estamos en un momento donde a nivel profesional prácticamente esto no había pasado nunca en la historia de la psicología clínica y yo creo que de la psicología en general. El paro es cero. No hay psicólogos clínicos en paro y hay plazas por cubrir. Entonces, todos los residentes que acaban ahora en mayo, todos van a tener trabajo. Es una cosa que nunca había pasado, ¿vale? Esto yo también os lo digo, que aquellas personas que os presentéis y que aprobéis cuando acabéis, aunque la situación no sea tan idílica como la actual, en los próximos 10, 15 años hay un porcentaje de psicólogos clínicos que se van a jubilar porque la gente se va haciendo mayor, con lo cual es un buen momento para prepararse el examen y para luego lo que tiene que ver con lo posterior. Anticipar altibajos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, primero hay que pasar el primer bache, ¿vale? El de después del examen. Ese bueno, es probable que incluso pues estéis todavía en él y que, bueno, yo, fijaos, estaba mirando el calendario y aquellas personas que no lo tengáis muy claro todavía, lo que hace falta es descansar. Yo creo que se puede descansar tranquilamente hasta después de Semana Santa. No pasa nada. Semana Santa acaba el 18 de abril, que es lunes, y uno descansa, se toma unas vacaciones, se olvida, hace las cosas que hay que hacer cuando uno está descansando, si puede, ¿vale? Y no pasa nada. ¿Merece la pena?
desconectar bien, cogerlo con ganas, que no terminar de desconectar, ponerse a medias, porque eso al final hace que uno vaya mucho más cansado. Y luego, pues que sepáis que, bueno, pues que esto es incidir en algo que se parece a algo de lo que ya habéis pasado, que bueno, pues que es una pequeña montaña rusa. Hay altos, hay bajos, entonces, pero tened en cuenta que os habéis preparado el examen casi en las peores condiciones posibles, imaginables. En pandemia, sin salir, sin apoyos, con una crisis sanitaria. Entonces, yo sé, no lo sé, que uno ve las noticias y dice, pues no lo sé, que a lo mejor esto yo creo que empeorar no puede empeorar. Es como decir, yo creo que ya más cosas no pueden pasar, ¿vale? Es que ya peor no puede ir, con lo cual todo lo que queda, esto es como la regresión, todo lo que queda es mejorar, ¿vale? A nivel de todo, a nivel social, a nivel familiar, y yo creo que eso también se nota, ¿no? Luego en la preparación, porque el hecho de haber perdido pues muchas cosas, ¿no? Pues de no poder salir con normalidad, aunque cuando uno está estudiando el PIR, no es que salga mucho, pero hay que salir, ¿vale? Es como decir, uno no sale mucho porque no sale todos los días, pero hay mínimo una noche, un día a la semana, ¿no? Donde sí que es importante, si uno tiene el hábito de salir, ¿vale? Que yo no digo que haya que salir, pero que si uno lo hacía, pues que entonces que no va a dejar de salir. Así que entonces que son cosas, o ir al cine, o las cosas que uno hace, ¿vale? Es fundamental, no sé si os habéis dado cuenta, imagino que sí, que cuando uno repasa es partir del análisis del examen previo y ver cuáles son los tipos de errores que hemos cometido. Una de las cosas que a mí me genera a veces un poquillo de rabia es ver que hay preguntas que se fallan no por no saber los conceptos, sino a veces o por cansancio o porque te pillan la parte final del examen. Ya sabéis que a lo largo del curso vamos a insistir mucho en la técnica del examen, eso es fundamental. Las preguntas de convocatorias hay que hacerlas todas en un curso REPIR, los exámenes de área y también los simulacros, ¿vale? Y vamos a ver, y luego tenéis, yo de todas las aplicaciones que tenéis, aquí cada uno, bueno, pues utiliza aquellas con las que se siente más cómodo. Yo creo que casi la más importante, casi de las más importantes es TEDxam, la que te permite diseñar cuáles son las áreas que hay que repasar, etcétera. Luego están las tutorías, tanto de contenidos como las tutorías de planificación de estudio, ¿no? Que este año, bueno, pues van a estar más presentes, más reforzadas para que podáis preguntar. Y luego tenéis el foro que pues, os puede contar pues, lo que es Alba también su experiencia, ¿no? Bueno, que yo creo que la mayoría de personas o muchas personas lo utilizan, no sé si la mayoría, pero pues para generar preguntas, ¿vale? Entonces, si os parece y me queréis hacer alguna pregunta, hacéis alguna pregunta y si se acaban pronto las preguntas, empezamos a escuchar a Alba y a lo mejor tenéis más preguntas para Alba que para mí, no lo sé, que acaba de hacer el curso de REPIR, ¿vale? Así que, bueno, ¿tenéis alguna pregunta? O ¿cuándo llegan los manuales? Víctor, los manuales pues van a ir llegando a medida que vayan estando, ya está evaluación y psicopatología en la imprenta y quizá os lleguen con alguno más. Pero Víctor, y me cuenta Mar, que está aquí, que ya le han llegado unos cuantos, casi todos, para entretenerse. Imagino, Víctor, ya están llegando, la mayoría. ¿Nos lo recomiendas para personas que trabajamos? A ver, Tatiana, los manuales que trabajamos 8 horas de lunes a viernes, Tatiana, si trabajas 8 horas de lunes a viernes de aquí hasta julio y tienes trabajado los manuales previos, lo que yo te recomendaría es que luego preguntes a cada profesor y te diremos exactamente qué es lo que hay de novedoso en este manual con respecto al anterior. Te lo decimos y así te ahorras todo ese trabajo. Emma, he llegado algo tarde. Igual se ha contestado, ¿las clases se centran en novedades o en todo? Emma, las clases del REPIR tenemos 2 vueltas. La primera vuelta son 14 clases y la segunda vuelta son 8 clases. En la primera vuelta explicamos todo, ¿no? Evidentemente, pues porque, por ejemplo, psicopatología en cursos normales tenemos 3 clases y lo vamos a ver en una sola clase. Vamos a enfocar la clase de forma que sea como un repaso real, fundamentalmente a través de esquemas, a través de preguntas, conceptos complejos y incidiré en lo nuevo.
en las cosas que yo creo que pueden caer en el examen, ¿vale? Bueno, Emma, no sé si te he contestado, voy a ir por partes. ¿Qué se considera quedarse cerca? Pues, a ver, quedarse cerca, a ver, aquí está Mar, y quedarse cerca, estoy hablando con ella. Y bueno, ¿me das permiso, Mar? Mar, ¿me das permiso? ¿Quedarse cerca es que se ha quedado la 224? Bueno, 214. A ver, 214 no solo es quedarse cerca, es quedarse a 2, 3 preguntas. Entonces, a ver, quedarse cerca, tal y como ha sido el examen, José, quedarse cerca, cualquier puntuación. A ver, exactamente los números no los tengo en la cabeza, pero cualquier puntuación, si ha sido primera convocatoria y uno está del 700-800 para abajo, eso ya es quedarse cerca. Si está del 500 para abajo, es quedarse bastante cerca, porque si os dais cuenta y hacéis el cálculo de preguntas, no son tantas preguntas. En realidad es más que quedarse cerca, es decir, con cuántas preguntas yo hubiera estado dentro. Y si os dais cuenta, es que las preguntas que hay de diferencia del 500 al 200, que es estar dentro, no son muchas preguntas, que pueden ser 15 preguntas, 15, 20, hay que hacer el cálculo y sería eso, ¿vale? REPIR, ciudades. Víctor, el REPIR es, a ver, estás preguntando, creo, por 2 cursos. El curso REPIR, Víctor, es todo online. Y luego está el de sábados. El de sábados, ciudades, es un curso que tiene una primera vuelta online, que tiene inicio en abril o en junio, y luego una segunda vuelta que es presencial, ¿vale? A ver, voy para arriba para que no me quede nada sin contestar, ¿vale? Entonces, Víctor, REPIR es todo online y presencial, quien venga a clase, ¿vale? Si no es que me corrijan, ¿vale? Y el de ciudades es otro distinto. Luis, nueva edición. Luis, tendréis los manuales nuevos, ¿vale? Y os diremos exactamente cuáles son las partes que se han actualizado, ¿vale? El REPIR, si no estáis en Madrid, es online, Víctor, ¿vale? En el mismo horario y los días de tutorías y todas estas cosas. Luis, esta pregunta creo que la hacía Tatiana, ¿no? Decía, oye, que yo trabajo 8 horas. Estos manuales, bastante es que la gente del DSM-5 texto revisado nos complique la vida, ¿vale? Pero entonces en la academia no os la complicamos, ¿vale? Intentaremos que sea lo más sencilla posible. Aquellas personas que los tenéis, os diremos básicamente qué es lo que ha ocurrido. A ver, cuando salgan los manuales, ya os anticipo yo, que quizá los que vaya a merecer la pena estudiarse de nuevas sean los de tratamientos. Ya sabéis que este año la parte de clínica, adultos, infantil y tratamientos está separada, pues porque la parte de tratamientos es una parte que cada vez tiene más enjundia y es importante tenerlo muy actualizado, ¿vale? Quizá ya va aparte, ¿no? Sí, de los manuales que tenéis de clínica, cuando os lo habéis preparado, tenéis un tema, por ejemplo, trastornos psicóticos, tenéis la parte de psicopatología, evaluación y tratamiento en el mismo tema. A partir de este año, la parte de tratamientos está separado. Hay un manual de tratamientos adultos y otro de tratamientos infantil, que está actualizado, bastante actualizado, y quizá yo creo que se merece la pena, sí, leérselo desde el principio, ¿vale? La parte de psicopatología no ha cambiado tanto, pero esa parte yo creo que quizá va a merecer más la pena. También vamos a tener el curso de tratamientos. En el curso REPIR, pues luego tenéis el curso de tratamientos, donde vamos a incidir fundamentalmente en los tratamientos y si hubiera algo que sea nuevo o novedoso, que no están los manuales, el curso de tratamientos que empezamos en septiembre, el 20 y pico de septiembre, pues ahí también os lo actualizaríamos. ¿Vale? Bueno, ¿preguntas? ¿O le damos paso a Alba? Yo quería preguntar, porque bueno, esto al final es muy personal, muy subjetivo, pero porque yo me estoy planteando ampliar con Belloc y Fonseca este año, pero no sé hasta qué punto hacerlo, si profundizar. Fijaos, Mar está haciendo una pregunta que se os ha pasado a muchas de vosotras y de vosotros por la cabeza. Está pensando en ampliar con Belloc y Fonseca. Yo creo que no es necesario. Fundamentalmente, yo he leído Belloc volumen 1, volumen 2, Fonseca. Son manuales dedicados y pensados más al ámbito universitario.
donde a veces para explicar un concepto se detienen demasiado cuestiones que hay que explicar en alumnos de grado y que no son relevantes para el PIR. Todas las cosas relevantes, significativas, las tenéis incorporadas en los materiales. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que yo haría? Lo que yo haría, lo que sí que hay que hacer es todas las preguntas que tenéis de los cursos de actualizaciones, que las tenemos de Belloc, hay que hacerlas todas. Lo que yo sí que haría es, que hay un tema que no me queda muy bien o lo que sea, poder en la primera vuelta leerlo tranquilamente. Pero creo que el esfuerzo que lleva todo eso no compensa. Luis, yo estuve el año pasado en septiembre, el curso tenía 3 vueltas. ¿El REPIR es similar a alguna de esas vueltas? ¿Incluye los nuevos manuales o seguimos estudiando con los de septiembre pero los actualizados? A ver, Luis, es un curso mucho más intensivo. Puede tener algo parecido a las vueltas más rápidas, pero sigue una dinámica distinta. Sí que es importante para el curso REPIR haber trabajado bien los materiales. Emma, en Internet no hay nada difícil, ¿vale? Cualquier tema que quieras localizar, seguramente de cualquier manual que te parezca relevante, seguramente online lo puedas conseguir. Yo creo que no hay que comprarlos, evidentemente, los manuales. Creo que te refieres a estos que decíamos de Belloc y de Fonseca. La gente intercambia cosas por Internet, ¿vale? Creo que la gente intercambia cosas, ¿vale? Mar me confirma que por Internet se intercambias. El moreno seguramente esté Víctor, ¿vale? También, así que no os puedo decir yo dónde, pero bueno, si tú preguntas, bueno, Mar, por ejemplo, que estará en el curso REPIR, dice que ella conoce muchos sitios, ¿vale? Bueno, a ver, es cierto que son libros que si uno quiere leer o que quiere consultar, son libros que están bien y que sobre todo, pues a veces a modo de bibliografía, luego de cara a sesiones clínicas, hay cosas que están bien. O sea, que no, yo creo que todo el dinero que uno invierte en libros es una de las mejores inversiones de presente y de futuro, ¿vale? Porque luego no gastamos dinero en otras cosas que creo que menos, ¿vale? ¿Sería aconsejable el REPIR para tercera convocatoria sin haber recibido nunca clases? En mi caso, primera convocatoria solo con manuales. La segunda, curso a distancia, manuales más aplicaciones. Pues yo creo que sí, José, porque habiendo estudiado tanto, lo que puede ocurrir es que un curso largo te resulta aburrido. Pero teniendo ya los materiales trabajados, creo que te puede venir bien, ¿vale? Solo te advierto que te va a parecer rápido, ¿vale? Pero yo creo que sí que puede ser. Y si no ese, pues quizá sábados, ¿vale? Pero quizá un curso largo de los de entre semana, yo en tu situación quizá se te puede hacer un poquillo largo, ¿vale? Me quedé bastante allá, 1038. Pues eso, José, no es bastante allá, porque si haces el cálculo de preguntas, 20 preguntas, 20 aciertos más, quizá estuvieras en el 200. Y 20 preguntas no es tanto, ¿vale? Luis, te perdonamos. A ver, dice, no sé si se contestó al inicio o en algún plan. ¿Qué fechas y horarios? Pues a ver, las fechas, el curso REPIR, la primera vuelta, sí, creo que estaba aquí al principio. Mira, voy para atrás. La primera vuelta empezamos creo que en junio hasta finales de septiembre. Mira, aquí tenéis junio-septiembre. No sé si empieza el 6 de junio, es el miércoles 4 horas creo que es miércoles 6 de junio, y creo que la primera clase es evaluación y la segunda psicopatología, hasta el 27 de septiembre más o menos, o el 1 de junio, por ahí, el miércoles de junio, septiembre-junio, y luego ahí tenéis la segunda vuelta, es septiembre-noviembre, más o menos. José, 20 preguntas, bueno, es afinar un poco la preparación, ¿eh? No es estar muy lejos. La organización de materias, Loli, estamos en marzo, vais a empezar en junio, muy probablemente
En unos días tendréis la planificación de las materias. Estamos cuadrándola con todos los cursos para evitar luego los cambios, que luego los cambios pues generan un poco de... Ya me había hecho yo mi planificación, con que empezaba con esto y empezamos con otra cosa. Está casi, 98%, ¿vale? En cuanto cuadremos un par de fechas, las tendréis para estudiar antes de venir a la clase, ¿vale, Loli? Sí. Los resúmenes, estos tan bonitos, pues enseguida. Fijaos qué bonitos están los de psicopatología, ¿vale? Tienen algunas cosas nuevas que no me gustaban como estaban en los anteriores, alguna pequeña rata de las que había y que hemos visto en clase que está corregida y tal, y os llegarán prontito, os llegarán prontito, ¿vale? El tema es que hay muchos profes que lo están actualizando para que todo el trabajo de todo lo nuevo lo tengáis hecho, ¿vale? Estupendo. Curso REPIR. Yo juraría, Luis, no me hagas caso, porque el tema de dinero no entiendo mucho, pero creo que está incluido todo. En el curso tú pagas, están incluidos. Están incluidos, ¿vale? Así que... Que no lo pone, o sea, lo pone como un asterisco pequeñito en la web, pone para los antiguos alumnos se incluyen también y para los nuevos. Sí, se incluyen los manuales. Sí, ¿vale? Bueno, pues parece que le demos paso a Alba y que os cuente cómo vivió ella el curso REPIR. Venga, vamos a ver si el departamento técnico nos ayuda y a ver si podemos escucharla nosotros. A ver, y si no, vamos para allá para escucharla. Bueno, pues venga, yo creo que la siguiente persona que vais a escuchar es Alba. Yo apago el micrófono. Hola, Díselo. ¿se escucha? Sí, Alba, se te escucha. Voy a apagar el micrófono. Loli, no te puedo contestar. Tienes que elegir tú. Depende cómo haya sido este año tú, qué cursos hayas hecho antes, si te gustan más clases un poquito más pausadas y más largas, o si directamente prefieres ir más al grano. Aquí depende. Yo te diría que si te gusta escuchar un poquito más las clases o algunos comentarios, verlo más despacio, sábados. Si has hecho sábados, a REPIR, Loli, ya has hecho sábados. Entonces, pues vete al REPIR y cambia. Yo creo que es mejor cambiar y no saturar, porque luego tienes el curso de tratamientos, tienes el curso intensivo. Loli, yo iría al REPIR si has hecho sábados, ¿vale? Corto mi micro y escuchamos a Alba. Hola, bueno, soy Alba, he sacado plaza en esta convocatoria y bueno, yo hice el curso de marzo hace 2 convocatorias y este último año me apunté al REPEPIR. Estaba viendo que muchos teníais dudas de si apuntaros a este o los sábados. Yo es la duda que realmente también tuve el año pasado. Y yo creo que depende al final realmente más que el número de posición, tenéis que pensar en realmente los conocimientos o sea, la base de conocimientos que creéis que tenéis. O sea, yo por ejemplo en el curso de marzo es verdad que lo trabajé muchísimo, entonces me apunté al REPEPI realmente también por ver algo diferente, ¿no? A mí al final que me contaran otra vez el rollo en las clases era algo que me aburría, porque es algo que me puedo estudiar yo en mi casa. Entonces sí que vi el REPEPIR como algo diferente. Entonces es lo que comentaba José Luis, de que al final realmente el REPEPIR está enfocado de una forma diferente al resto de cursos, pues lo normal no es que no irás a clase y te contarán todo el rollo, sino que por lo general va a ser mucho más práctico. O sea, sí que es cierto que si bien en las asignaturas más importantes, en la primera vuelta, como decía José Luis, sí que son clases más como más de repaso, porque al final pues te dan, por ejemplo, clínica 3 y 4 toda en una clase de 4 horas. Yo creo que al menos a mí sí que me servían para repasar un poco pues lo básico y también sobre todo detalles o cosas más complicadas o que habían salido en la convocatoria anterior y que bueno, que nos podían causar dudas. Y bueno, sobre todo yo creo que el punto fuerte que yo vi el REPEPIR, y al menos en mi experiencia, fue en el tema de las asignaturas periféricas. Porque en las asignaturas periféricas, desde la primera vuelta, la mayoría
son bastante prácticas realmente. Entonces, no vas a clase y te cuentan el rollo, sino que realmente muchas se basan en hacer preguntas, hacer ejercicios, sobre todo diapositivas con espacios en blanco. Entonces buscan mucho la participación. Entonces yo creo que llegado cierto punto, o sea, los que os planteáis el repetir, al final tenéis ciertos conocimientos y es posible que os cuenten el rollo os pueda aburrir y es completamente normal, ¿no? Entonces, el hecho de que sea tan práctica yo creo que ayuda bastante, al menos a mí me ayudó bastante a saber qué cosas resulta que sí que sabía, aunque yo pensaba que no, me seguía acordando de ellas y bueno, y qué cosas fallaba y por tanto tenía que centrarme más. Entonces, a mí sobre todo me fue muy bien para las periféricas porque en base a esas clases yo ya no les dediqué mucho tiempo extra. Sí que es cierto que, por ejemplo, el caso de biología, yo creo que recomiendo habértela mirado al menos una semana antes, porque Pau va como, pues lo que decía José Luis, ¿no? Las clases van muy rápido porque lo tienes que dar todo en 4 horas y yo para la primera clase me la había repasado una semana antes y la verdad es que si no me lo hubiese repasado habría ido perdida completamente. Entonces, yo creo que tenéis que, sobre todo, valorar los conocimientos la base que pensáis que tenéis. Y ya digo, quiero decir, es normal, creo, y a mí me pasó en alguna clase, perderte un poco al final, pero sí tener un mínimo de base para no perderte en todas las clases y que al final sea un curso que no sea productivo y no te aporte nada. Porque entonces sí que igual es mejor plantearse, por ejemplo, pues el de los sábados que comentabais. Y, y bueno, también pues estoy un poco nerviosa. Bueno, yo lo que sí que hice en el caso bueno, como me organicé yo, realmente mi primera vuelta no miré ninguna periférica, creo que solo biología para no ir perdida a la hora de ver la clase. Entonces yo sí que es cierto que me centré sobre todo en trabajar las clínicas infantil, el anexo de evaluación, en mi caso sí que me leí capítulos del BEIOC, y claro, todo eso, pues yo me puse, yo creo que sobre mayo, junio, y al principio, pues lo típico, ¿no? Que te cuesta ponerte, pero poco a poco fui haciendo eso. Y es cierto que yo en la primera vuelta no me dio tiempo a mirar las periféricas. Entonces lo que hice yo fue verme las clases, excepto biología, el resto me vi las clases sin haberlas mirado, de forma que me sirvieron para repasar y para recordar pues, los conceptos estudiados de la convocatoria anterior. Eh, sí que lo que sí que hice, y creo que al menos por el formato en que está montado el Repetir creo que va bien, es en el caso de la segunda vuelta, yo lo que intentaba era, si me quería repasar básica, me repasaba básica, por ejemplo, 2 semanas antes de cuando fuese la clase. De manera que lo que comentaba José Luis de introducir repasos, yo no los introducía, pero de esa manera mi repaso era la clase. Entonces, yo lo que intenté hacer fue eso. En caso de que no me cuadrara antes, pues me la ponía 2 semanas después de la clase. O sea, para al menos que esa clase me sirviese de repaso de verdad. Y bueno, en cuanto a lo que también comentaba José Luis de lo de las vueltas y los repasos, yo es verdad que soy más de dar muchas vueltas y nunca he llegado a meter algún repaso, porque al final nunca los llegaba a hacer. Pero bueno, yo creo que al final es algo bastante personal y depende de lo que estés acostumbrado. Yo siempre he estudiado de pegarle muchas vueltas a la materia porque si no me da la sensación de que no se me está quedando. Entonces yo creo que eso al final ya es un poco bastante personal. Y, y bueno, creo que, bueno, aparte de esto, bueno, ya os digo, o sea, yo creo que el repetir, al menos en mi caso, sí que me ha servido mucho, sobre todo, como os he comentado, para las periféricas. En el caso de las otras asignaturas, creo que al final, llegado este momento, hacemos más un trabajo nosotros más autónomo, o sea, más por nuestra cuenta. Pero si no queréis aburriros en las clases, si queréis algo que os sirva un poco por lo que dice José Luis, de saber en qué fallo, qué es lo que ya conozco y por tanto no tengo que volverme a repasar para no perder el tiempo, yo creo que el Repetir es un curso que puede ir muy bien. Y claro,
y teniendo claro bueno, que al final tenemos cierta base sobre el conocimiento para no perdernos cuando estemos en clase. Y bueno, no sé, eh, bueno, estaba mirando, pero tenía algunas cosas apuntadas. Y bueno, no sé, yo creo que eso, o sea, si ponéis alguna pregunta si tenéis alguna pregunta o lo que sea, yo creo que me será más fácil. Y bueno, sí que creo que algo bastante importante, descansad mucho y sobre todo, no pasa nada si tardáis en poneros a estudiar. Yo al menos en mi caso, el año pasado me costó, yo pensaba que no, pero me costó muchísimo ponerme y al final, yo me puse a finales de mayo, junio y cuando me ponía a estudiar estaba 2, 3 horas y no podía seguir y me tocaba parar. Y realmente, pues dediqué ese tiempo un poco lo que decía José Luis, si quería ampliar alguna cosa y ya en septiembre me puse a tope a estudiar de verdad, porque al final cuando empezamos, pues aún estamos un poco con el examen anterior y no estamos preparados para ponernos a estudiar como tal. Y bueno, si tenéis alguna pregunta. No, espero que os haya servido de algo. Es un poco raro no ver a nadie y hablar. No, sí, sí, o sea, lo de lo de empezar, sí. Yo era estudiar 2, 3 horas, irme a la cama y decir: "Es que no puedo". O sea, no pue no puedo seguir. Pero creo que al final también es poner una fecha límite. En mi caso, yo dije: "A partir de septiembre ya me lo dejo todo preparado para septiembre y en septiembre me pongo a estudiar como tal", porque al final, quiero decir, subrayar y leer cualquier cosa nueva, pues, ocupa bastante tiempo y a veces creo que frustra incluso más. Pues, bueno, respecto a lo de qué es lo que más me ha ayudado este último año bueno, en la preparación del PIR, la verdad es que creo que es algo que no tengo, o sea, no tengo muy claro. Sí que he intentado bastante descansar más, o sea, como decía, cuando me puse a estudiar, si solo podía estudiar 2, 3 horas y no podía seguir, paraba. Al principio me sentía bastante mal, pero luego decidí que al final era lo mejor, porque estar delante del libro subrayándolo todo no servía de absolutamente nada. Entonces creo que sobre todo fue todo el tema del descanso. Y a ver, CD también, pero al final llevo con CD todo el tiempo. Entonces, es verdad que el repepín me ha ayudado, por ejemplo, pero pero sí, yo creo que sobre todo eso e intentar trabajar sobre todo el material de forma diferente. O sea, yo al menos cuando me subrayé los esquemas hace 2 convocatorias, resulta que había partes de los esquemas que no había subrayado y ya no las veía. O sea, eran cosas importantes que no había visto. Entonces, el intentar hacerme tarjetitas o hacer preguntas, cualquier cosa para mirarlo de forma diferente, veía al final que había conceptos que resulta que sí que tenían los esquemas, pero yo no me había dado cuenta. Entonces yo creo que es intentar eso, intentar tampoco aburrirnos del material que tenemos. Respecto a la pregunta de Luis, a ver, lo de aportar conocimientos nuevos, pues depende al final de la asignatura. Por ejemplo, sí que es cierto que Irene en Terapias 2, creo que fue en la primera sesión dedicó toda la clase a terapias de tercera generación. Entonces, claro, eso la verdad es que estuvo muy bien porque al final con las preguntas de los últimos exámenes era algo que al menos yo en el curso de marzo del año anterior no lo había visto mucho. Entonces, la verdad es que eso, por ejemplo, sí que me ayudó mucho. Y, y yo creo que sí, o sea, hay muchas cosas que sí, eran conocimientos y cosas que se habían dado, que yo había dado en el curso de marzo, pero en el Repepir al final te lo dan de forma diferente. O sea, al dártelo de esa forma más práctica, yo creo que al menos, bueno, al menos a mí, cuando ya tienes ciertos conocimientos, me fue mucho más útil, porque ciertas cosas que yo igual pasaba por alto al ver los esquemas, al verlas
en una diapositiva en blanco, pues igual no se me ocurrían y decía, vale, igual tengo que repasarlo, aunque está claro que todo por evocación no nos lo vamos a saber, pero en ese sentido yo creo que sí. De hecho, yo, por ejemplo, me planteé si igual me había equivocado en algún momento, porque las clases iban muy rápido y yo al final tampoco llevaba tanto tiempo. Pero luego lo pensé y realmente justamente las clases que eran más teóricas, realmente al final un poco las que más me aburría, porque decía, es que esto me lo puedo estudiar yo. Y en cambio, la mayoría que eran más prácticas eran las que mejor me funcionaban. No sé si respondo a tu pregunta. Vale, respecto a la pregunta de José, realmente, más que trabajarse sobre los esquemas, sí que hay algunos profesores que sí que suben algún PDF de apuntes o algo, pero creo que subieron alguno, pero no, sobre todo es básicamente, por ejemplo, básica, bueno, sí, creo que en las dos partes eran diapositivas con huecos en blanco. Entonces teníamos que ir contestando. Lo que buscan es que vayamos participando. Entonces trabajas directamente sobre la clase. Yo, de hecho, los esquemas casi que ni los tocaba en clase. Depende de la asignatura, porque sobre todo las más centrales al final son como más teóricas y por tanto es verdad que pues que la clase no va a ser tan práctica, aunque en la segunda vuelta te ponen casos clínicos y preguntas. Y en el resto, ya te digo, muchas veces yo directamente no los esquemas ni los abría. Estás en la clase y a partir de las diapositivas y todo se trabajaba todo. Y de hecho, en muchas clases yo salía pensando, vale, me ha servido, o sea, me han servido como un repaso. Y sí, también reglas mnemotécnicas y tal, también la verdad es que también nos comentaban alguna cuando había alguna, porque algunas cosas pues es complicado. Sí, a ver, yo creo que sí que aportan, o sea, yo creo que sí que aporta algo diferente porque al final yo lo veo un poco como un complemento, ¿no? Como un complemento como igual podría ser CD Memory o CD-Exam, aunque es muy importante hacer muchas preguntas, pero como un complemento de una forma de estudiar diferente, de ya no estás delante del libro, no estás delante del libro leyéndolo o recitándolo tú solo, sino que te están obligando a intentar evocarlo. Y quiero decir, si no te lo sabes, no pasa absolutamente nada, pero creo que es una forma de estudiarlo diferente y que ayuda bastante, la verdad. Y sí, sí, se quedan grabadas y al menos yo creo que, al menos básica, luego lo remiré algunas diapositivas, sobre todo pues para repasar ya esos conceptos que había visto que en la clase me fallaban, porque si no, cuando cogía los esquemas de básica me perdía entre ellos. Entonces, de esa manera al final trabajaba un poco lo básico y lo que sí que sabía que yo estaba fallando. Y bueno, no sé si tendréis alguna duda más. Pues muchas gracias, Alba, por contarnos tu experiencia. Y nada, que me alegro un montón que hayas aprobado y nada, pues ahora a elegir y a disfrutar estos 4 años y vayas al sitio al que vayas, va a ser un sitio estupendo, porque todos los sitios son estupendos para hacer la residencia. Ya lo verás. Así Muchas que gracias. Espero que sí.